¿Qué tal, queridos hermanos? Buen día. Pues ya es sábado 29 de mayo del 2021, sábado de la octava semana de tiempo ordinario. Y pues bueno, soy su amigo el diácono Antonio Cervantes Silva de la parroquia, diácono permanente de la parroquia Jesús Divino Maestro en Monterrey, Nuevo León, México. Y voy a meditar con ustedes los pasajes del Evangelio, de las lecturas que nos marca la liturgia de hoy. La primera lectura, terminamos hoy con el libro del Siráside, Eclesiástico, capítulo 51, versículos del 17 al 27, y el Evangelio de Marcos, capítulo 11, del 27 al 33. Este pasaje de hoy en la primera lectura es un cántico a la sabiduría, un cántico de alabanza, y eso nos enseña que es importante buscar esta sabiduría para nuestra vida. Dice aquí muy hermosamente, dice, desde mi adolescencia, antes de que pudiera pervertirme, decidí buscar abiertamente la sabiduría. Esto, fíjense mis hermanos, me recuerda a Salomón. Salomón era un joven cuando llegó a ocupar el trono, y cuando Dios le dijo, pídeme lo que quieras, Salomón estaba preocupado por su juventud y por su falta de madurez y de experiencia, y le dice al Señor, dame sabiduría para poder dirigir a mi pueblo que has puesto a mi resguardo, porque yo soy apenas un muchacho. Dice que a Dios le gustó que siendo un joven no pidiera riquezas, no pidiera posesiones, que pidiera sabiduría. Y Dios le dio las dos cosas. Le dio la sabiduría como no ha habido jamás, y también le dio la riqueza como jamás ha habido en otra persona. Entonces, pero lo importante es también la persistencia. Dice aquí, en el templo se la pedí al Señor y hasta el fin de mis días la seguiré buscando. Salomón al final falló porque empezó a tener amoríos o esposas de otras credos, y empezó a construirles templos a sus dioses. Pero es importante entonces para nosotros saber que la sabiduría es la que nos puede hacer progresar en esta vida. Así es como lo menciona aquí. La sabiduría me ha hecho progresar, por eso glorificaré al que me la concedió. ¿Y quién es el que se la concedió? Pues obviamente Dios. Y algo importante que dice aquí, dice, decidí ponerla en práctica. O sea, no solamente es lo teórico, dice, busqué ardorosamente el bien y no quedé defraudado. Luché por ella con toda el alma, cumpliendo cuidadosamente la ley. O sea, aquí nos enseña que poner en práctica la sabiduría implica buscar hacer siempre el bien y buscar cumplir los mandamientos de Dios. Esas son las dos cosas que nos encaminan y que nos llevan a la sabiduría. Buscar el bien y cumplir la ley de Dios. Y dice, desde el principio ella me contestó, por eso jamás, me conquistó, por eso jamás la abandonaré. O sea, recordemos lo que le pasó a Salomón y busquemos no dormirnos en nuestros laureles. Cuando pensemos que ya todo está muy bien porque Dios nos tiene muy consentidos, y es cuando más debemos estar apegados a Él. En el Evangelio de Marcos, hoy con la continuación del pasaje que vimos donde Jesús llega y expulsa a los vendedores del templo. Y por eso ahora le preguntan los sumos sacerdotes y los escribas. Dice, ¿con qué autoridad haces todo esto? ¿Quién te ha dado la autoridad para actuar así? Llama la atención la actitud de Cristo. Cristo no les contesta. ¿Por qué no les contesta? Porque lo considera inútil. O sea, no lo van a entender. Ya dice, ¿para qué les explico? Dicen con qué autoridad lo es. Miren, cuando Nicodemo va y lo busca en la noche a hablar con él, Nicodemo le dice, sabemos que vienes de Dios, porque nadie hubiera hecho las cosas que tú haces si no viniera de Dios. O sea, Jesús ya les ha comprobado la autoridad con la que viene, el discurso, la gente que lo sigue, los milagros. Ha hecho tantas cosas para demostrar que Él es el Mesías y que viene de Dios, y por eso tiene autoridad para hacer lo que hizo, que ahora dice, ¿de qué sirven las palabras si los hechos no los han creído? Por eso, astutamente, muchas veces a Jesús le hacían preguntas para hacerlo caer, le preguntaban como una trampa, y Jesús astutamente hoy hace lo mismo con ellos. Les dice Jesús, les voy a hacer una pregunta. Si me la contestan, yo les diré con qué autoridad hago todo esto. Y luego les pregunta, ¿el bautismo de Juan era cosa de Dios o de los hombres? Y entonces se quedaron pensando, porque decían, si decimos que es de Dios, le van a decir entonces por qué no le creyeron.
Y si le decimos, si decimos que es de los hombres, pues se nos van a echar encima porque todos lo veían como un profeta. Entonces le dicen, no lo sabemos. Y Jesús le responde, pues yo tampoco les diré con qué autoridad hago todo esto. ¿Qué necesidad de palabras si no hacen caso a las acciones? Jesús les decía, si no creen en mí, crean en las obras. Las obras que yo hago, no las hago por mi cuenta. Las obras que yo hago es porque se les he visto a mi Padre y porque mi Padre me pide que las haga. Entonces, mis hermanos, no tentemos a Dios diciéndole, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me hace sufrir esto? Dios hace las cosas por algo. Y las cosas que creemos que son malas, muchas veces son las que nos fortalecen. La alegría es para disfrutarse, pero el sufrimiento nos hace madurar. Las cosas buenas son para gozarlas y para disfrutarlas, pero la prueba en la dificultad nos acercan más a Dios. Pues te doy la bendición, hermano, esperando que este fin de semana lo sigas viviendo de la mano de Dios, que sea muy productivo y te invito mañana a que te presentes al templo. Ya seguimos pasando en mi parroquia, por ejemplo, los sábados a las 6 de la tarde y los domingos a las 12 de mediodía se transmite la misa por nuestra página de Facebook y algunos días entre semana también. Pero eso hace que mucha gente siga en la comodidad de su casa viéndola y no es lo mismo, mi hermano. Ya tenemos, gracias a Dios, esta pandemia cada vez va un poquito más en control y ya tenemos autorizada mayor aforo en el templo y me da tristeza que a veces no llegamos ni a la mitad de lo que tenemos autorizado. Mañana estaremos celebrando la fiesta de la Santísima Trinidad. Ya vivimos ese Pentecostés donde nos llenamos del Espíritu Santo. Vamos mañana a tratar de vivir, porque entender el misterio de la Trinidad es muy difícil, a tratar de vivir esta Eucaristía y este misterio de la Trinidad con mucho amor, porque nosotros siempre que decimos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, siempre que nos santiguamos, siempre empezamos el día con la Santísima Trinidad y ni nos damos cuenta. Ojalá que mañana podamos reflexionar esto y recuerda, Dios te ama y Dios quiere que seas feliz. Y te doy la bendición esperando que tengas un día lleno del amor de Dios. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias y permanezca para siempre. Te mando un fuerte abrazo, cuídate mucho, que estés bien. Te deseo todo bien en el Señor y que el Señor sea la luz que ilumina tu vida.